Pregunta que me hacen, bueno, ¿cómo existe, cómo es las preferencias de la GPU? Entonces, ¿qué pasa con las GPUs? Lo que sucede es que van a ver en el curso quinto, que es el de aprendizaje profundo, que nosotros tenemos como tres formas principales. No existen alguna otra que se me escape en este momento. Hay tres formas principales de yo hacer aprendizaje de máquina. Yo puedo utilizar la CPU, puedo utilizar la GPU, puedo utilizar TPUs hoy en día. De pronto aquí me faltaría las... se me olvidó el nombre en ese momento, de pronto ahorita me acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? La CPU es un proceso, una unidad de proceso de cómputo general, sirven para todo, están más desarrolladas para hacer cómputo general, cómputo general. Las unidades de GPU, digamos que nacen más para poder renderizar cada píxel el color exacto y poder hacer, digamos, la grilla de lo que nosotros vemos en un monitor. Se llaman Graphical Processing Unit y están más, la optimización que ellos hacen es para hacer optimización distribuida, ya que ustedes ven que cada píxel es un punto y yo puedo tener millones de puntos dentro de una pantalla. Entonces, nace la GPU. La GPU es un intento de Google, un intento bien logrado, de modificar un poco la GPU para que ya no nos importe tanto la parte gráfica, ya no está asociado tanto a colores, sino que ya está asociado solamente a cómputo numérico. Y pues digamos que estas dos las podemos utilizar para hacer lo que es cómputo distribuido. Ustedes se preguntarán, bueno, pero la CPU yo también puedo tener múltiples CPU. Yo puedo tener, digamos, una CPU con 8 cores, 8 núcleos, o puedo tener una CPU con 16 núcleos. Sí, lo que pasa es que con GPUs y TPU, normalmente nosotros tenemos lo que se conoce como kernels, y una GPU, una TPU, puede tener 8000, una moderna, como es la 4090 o la 3090, puede tener hasta incluso hasta 12.000, 11.000 unidades de cómputo pequeño. Entonces, pues miren la diferencia, digamos, de unidades entre tener una CPU de 8 o 16 núcleos a una GPU, digamos, que tiene tantos kernels. Entonces, digamos que eso hace que, digamos, la cantidad de operaciones por segundo que yo puedo hacer de manera distribuida en una GPU sea mucho mayor. Entonces, ¿qué pasa ahí y por qué están utilizadas de pronto dentro de Machine Learning? Vamos a ver más adelante que hay un problema que es digamos, la multiplicación de matrices, que es lo que más se hace dentro de multiplicación de matrices, que es una de las tareas que más realizamos dentro de Machine Learning, dentro de la parte de Deep Learning o aprendizaje profundo. Digamos que esa multiplicación de matrices yo la puedo distribuir, porque recuerden que una multiplicación de matrices típicamente es algo de ese estilo. Entonces yo multiplico la primera fila, ¿cierto? Multiplico la primera fila por la primera columna, de esta manera. Entonces, noten que la siguiente operación, que sería esta de aquí abajo contra esta de aquí a la derecha, estas dos operaciones son independientes, son operaciones independientes, y entonces, como son operaciones independientes, yo las puedo ejecutar al mismo tiempo, ¿listo? Y eso pasa mucho en Deep Learning. Entonces, lo que se hace normalmente es que con una GPU yo puedo, pues, mejorar muchísimo la velocidad que tendríamos típicamente, por ejemplo, en una CPU. Entonces, esa es la diferencia entre GPU y CPU. La GPU va a tener, digamos, miles de unidades pequeñas que se encargan de hacer esto, con la CPU no. Adelante, Jonathan.
Sí, tenía una pregunta. ¿Sigue siendo una operación independiente el hecho de multiplicar la primera fila por la segunda columna? De la, La primera fila contra segunda columna. sí, sigue siendo Sí, siempre, independiente claro, si de yo la hago primera. esto, si yo hago, por ejemplo, yo multiplico, por ejemplo, esta contra esta, ¿cierto? Pero no tiene nada que ver contra la multiplicación que yo hice anteriormente, sigue siendo independiente. Es decir, si no tiene nada que, si yo no tomo el resultado de esta multiplicación, cuando hago esta verde, sigue siendo independiente. Dependiente es que cuando yo hago una operación, para poder hacer la segunda operación, yo dependo de esta primera operación. Supongo tú que tengo X, le aplico una f de X y que yo para poder pasar de esta operación tengo que basarme en la operación anterior para poder hallar un g de X. ¿Listo? Que Ok, lo podrías sí. pensar como un f, bueno, como un g Suposición. de f de X. ¿Listo? Vale, Entonces, gracias. a eso, pues, bueno, como operaciones agregadas. Entonces, cuando yo tengo operaciones agregadas, ahí en ese caso la GPU va a tener un poco más de problemas y nos toca acomodar un poco más el problema. Este tipo de problema, vamos a ver que Dask nos presenta una solución a ese tipo de problemas y lo vamos a ver en el curso 3 vamos a empezar a ver Dask y ya vamos a ver un poco de qué se trata eso, pero uno lo que hace para solucionar un poco este problema, uno lo que hace es un grafo de ejecución, y con el grafo de ejecución yo puedo particionar cada uno de esos problemas en GPU. Pero lo que no puedo hacer es al mismo tiempo, a mí en ese tipo de problemas me toca esperar a que esos tres problemas que son dependientes se terminen de ejecutar para poder ejecutar este. Es decir, cuando yo tengo esa cadena de operaciones anteriores, a mí me toca esperar hasta que la operación anterior se ejecute para yo poder ejecutar la siguiente operación. No sé si es claro, Leonardo. Sí, perfecto. Ok, entonces, bueno, entonces a eso lo conocemos como preferencias de la GPU contra la CPU o la CPU. Ah, y entonces acá ahora viene, bueno, ya sabiendo, digamos, esto, entonces, ¿cómo? Y la pregunta viene a partir de la pregunta que hizo el compañero es, bueno, entonces, ¿cómo selecciono mi ambiente de despliegue del modelo? Despliegue es una palabra, despliegue del modelo. Despliegue en este contexto quiere decir que yo tomo mi modelo que está entrenado, voy y lo ejecuto para que ya él empiece a resolver peticiones del usuario. Entonces yo lo pongo en internet, lo pongo en la red y ya me van a llegar peticiones y el modelo va a empezar a entregar resultados. Entonces digamos que dentro del aprendizaje de máquina van a ver en el curso 6, es un curso genial que tenemos, que lo desarrollamos junto con Juan Lara, con el otro profesor. Y es que en este curso tratamos lo que se conoce como MLOps, MLOps, Machine Learning Operations. Y entonces digamos que hay varias partes dentro del desarrollo. Dentro del desarrollo uno empieza con una parte de modelación, que normalmente aquí en modelación podríamos utilizar, por ejemplo, CRISP. En el curso 6 vamos a ver, digamos, otro tipo de modelos para hacer esta parte, otro tipo de esquemas. Pero digamos, uno empieza con una parte de modelación y una vez que yo termino esa parte de modelación, yo ya esta modelación me entrega un modelo. Ya tengo un modelo con el que yo voy a poder empezar a trabajar. Entonces acá hay otra parte en donde yo voy a normalmente a testear ese modelo. Y es un testeo diferente al que yo hago en CRISP. Este testeo es como una fase anterior en el que yo tengo, por ejemplo, el modelo un mes testeándolo y estoy revisando que realmente el modelo esté funcionando y lo estoy monitoreando constantemente. Monitoreo.
Luego, normalmente va a haber una etapa donde yo voy a empaquetar el modelo, empaquetado, y va a haber una etapa de despliegue del modelo. ¿Qué sucede? Digamos que para cada una de las etapas yo voy a poder utilizar herramientas distintas. De pronto las herramientas que yo utilizo para despliegue son diferentes a las herramientas que yo utilizo para testeo y pueden ser diferentes para las herramientas para modelación. ¿Qué va a pasar cuando ustedes estén, por ejemplo, ya en una empresa trabajando? Ustedes pueden tener distintos roles. Entonces, en el curso 6 igual se les cuenta un poco más de todo este esbozo que les estoy haciendo hoy general. Es un curso mucho más centrado en cómo son estas, cómo es esta metodología. La primera parte que hablamos es la parte del modelado. Entonces, en el modelado, ¿a qué les invito? Utilicen las herramientas que tengan disponibles. La primera herramienta disponible que uno tiene es Colab. ¿Qué ventajas tiene Colab? Bueno, tiene varias. Una de las ventajas que Colab me entrega es que no tengo, bueno, puedo tener cómputo gratis. ¿Listo? Ese gratis, pongámoslo entre comillas. Yo no sé realmente las políticas de Colab. No estoy muy seguro cómo son las políticas. Digamos que pues, ustedes saben que una de las cosas es lo que aparece públicamente, otra lo que realmente pasa por detrás. Ya se han dado cuenta con lo que está pasando esta semana con ChatGPT, con todo este revuelo de la privacidad de los datos y lo que pasa, por ejemplo, en Italia, que ya banearon, por ejemplo, ChatGPT del país entero por la parte de privacidad. Con Colab no estoy muy seguro cómo sea esa parte de la privacidad, habría que entenderlo un poco más, pero digamos que puedo tener cómputo gratis. ¿Qué quiere decir eso? Cuando ustedes se conectan a Colab, realmente lo que pasa es lo siguiente. Este es su computador personal, y ustedes se comunican a partir de red, ya sea por, bueno, normalmente ustedes van a tener, si están por Wi-Fi, se conectan por Wi-Fi al router que está en su casa, típicamente, o si lo hacen en el celular, pues se conectan a una antena. Esa antena lo que hace es que se conecta a la red o al Internet. Internet es simplemente un nombre que se le dio a esta red gigante de computadores dentro de todo el mundo. Él redirecciona todas sus peticiones y la envía a los servidores de Google. Entonces, en Google, lo que hace cuando ustedes se conectan a Colab es que Google les pone un computador parecido, no igual al computador que ustedes tienen personal, y él normalmente lo que les hace es que les entrega un computador que tiene unos procesadores y tiene una RAM. ¿Listo? Entonces ese procesador y esa RAM, uh, cuando ustedes van a poder utilizarlo de manera gratuita. Esto gratuita, lo pongo ahí entre comillas porque no estoy muy seguro, digamos, de la parte de seguridad de los datos y ese tipo de cosas. ¿Qué pasa con Colab? Que digamos cuando yo tengo un proceso que se demora más de 8 horas y que está corriendo continuamente, Colab le empieza a poner unas restricciones en CPU. Entonces en CPU él se empieza a desconectar, entonces bueno, ahí tenemos una primera limitante. Colab también le entrega a uno GPU, le entrega también a uno GPU. Pero la GPU que uno tiene, ellos han modificado los recursos. Ellos anteriormente la GPU no la podía utilizar hasta, yo me acuerdo que lo utilizaba yo hasta 12 horas en la versión gratuita de Colab y no tenía ningún problema. Hoy en día creo que ya esto se redujo, creo que ya solamente se pueden como 4 horas. Y después de las 4 horas, uno queda como limitado en el mes completo para utilizar la GPU. Entonces, Colab creó dos versiones, una que se llama Colab Pro y otra que se llama Colab Pro Más. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? La diferencia hoy en día, hoy, porque ustedes saben que esto cambia rápidamente y lo que les estoy contando hoy puede ser que a futuro ya no sea así. Entonces en Colab Pro a uno le dan, se lo pueden imaginar como monedas, ellos lo llaman créditos.
Entonces, uno paga, creo que con la Pro, hasta donde lo tenía entendido, eran $10. Con la Pro más estaba cerca de $50. Entonces, la diferencia entre los dos es el número de créditos que yo tengo. Y los créditos se lo pueden imaginar como número de horas. Y también la GPU que le dan a uno. En Colab Pro le daban a uno una GPU de 12 gigas. A veces le dan a uno una de 16 gigas. Muchas veces es una T100, a veces es una K80. Esos nombres que les doy son nombres de GPUs y es el tipo de arquitectura que tienen por debajo. Una es más poderosa que la otra. Con la Pro más, normalmente le dan a uno una de 16 gigas, típicamente. Es un poco más poderosa. A veces dan una T100, a veces dan a 5000. Depende en el momento en que uno se conecte. ¿Qué pasa con esto? Que también hay unos créditos. Uno tiene unos créditos mensuales. Entonces, esos créditos, cada vez que yo ejecuto por el número de horas, yo los voy consumiendo. Entonces, pues lo que me han contado mis compañeros es que después de correr esto 4 o 5 días seguidos dentro de un mismo mes, tengo entendido que, pues, que le cortan a uno el uso y le toca a uno volver a pagar $50 para seguir utilizando créditos. Entonces, eso cambia rápidamente. Anteriormente Colab Pro era una maravilla, uno podía utilizar Colab Pro por todo el mes y prácticamente el único requisito que uno tenía era que cada 12 horas se le desconectaba y uno tenía que volver a conectarse y ya podía volver otra vez a correr. Hoy en día ya con esta parte de créditos pues está como un poco diferente. Digamos que hay que tener un poco de cuidado en este punto. Entonces, bueno, no sé si hasta este punto te queda claro esto, Jason. Sí, Alejandro, muchas gracias por la explicación. Listo. Bastante claro. Ok. ¿Qué pasa acá? Entonces acá ya vienen dos cosas. Entonces, una primera es que yo puedo comprar mi propia GPU. Mi propia GPU. Yo soy, digamos, a mí me encanta tener mi propia GPU. Yo en mi computador les puedo mostrar acá. Entonces, yo utilizo mi propia GPU. En mi caso, yo utilizo una 3080, que es de 16 gigas. Entonces, yo puedo utilizar esas 16 gigas para hacer cómputo numérico. ¿Listo? En mi caso, pues yo compré el computador, pues, son mis recursos. Lo hago porque pues realmente trabajo en esto y normalmente estoy, ya sea, bueno, yo lo utilizo para muchas cosas. Yo pues, tengo mi canal de YouTube o tengo, entonces a veces renderizo videos o también lo utilizo normalmente lo utilizo para deep learning. Entonces cuando tengo que hacer modelos, tengo que dejarlo corriendo, pues lo dejo en mi computador. Eso sería mi propia GPU, pero entonces ya existe lo que se conoce como computación en la nube. Y hay varios servicios que uno puede utilizar. Ya estaría los más grandes que son Google Cloud. Estaría lo que es AWS y lo que es Azure de Microsoft. Hay más, digamos que hoy en día están entrando y pues IBM, Oracle, y pues la lista realmente Red Hat y hay muchos más. ¿Cuál es el mejor? Yo creo que ahí hay que encontrar un equilibrio entre, digamos, en cuál me siento más a gusto. De pronto ya tenía más conocimiento en AWS, entonces utilizo AWS. De pronto tengo más conocimiento en Google Cloud, entonces utilizo Google Cloud. Entre ellas son muy similares. La verdad, he utilizado, al menos esas tres primeras las he utilizado para diferentes proyectos que he tenido. ¿Cuál es más económica? Eso cambia cada año, cambia también con respecto a la herramienta que ellos utilizan. Lo que me doy cuenta es que ellos siempre hacen benchmark, ellos siempre están revisándose los precios entre ellos para ver digamos, si tienen que subir o tienen que ajustar un poco el precio. Entonces, al final, entre ellos tratan de que los precios sean muy similares. Eso es lo que me he dado cuenta. Hasta hace unos 3 años que yo había hecho el análisis, Google Cloud era el más económico, pero hoy en día no estoy ya seguro de eso, de que siga siendo el más económico. Entonces hay que revisar. Ah,
En ese caso, cuando yo ya quiero hacer despliegue de modelos, me va a tocar irme a alguna de esas tres plataformas. Ellos también le van a entregar GPUs a uno y también te van a cobrar a ti por el uso de esa GPU. Va a ser de pronto a veces más barato que Colab Pro, a veces, la mayoría de veces es más costoso que Colab Pro. Le cobran a uno por horas, ¿no? Típicamente te cobran por horas, entonces una GPU más o menos puede estar alrededor entre los 180 a $1000. Eso depende mucho de la GPU que utilices y el número de horas que lo utilices. Entonces, bueno, ahí va a depender. Y bueno, eso sería más o menos, porque esa diferencia entre tenerlo, digamos, propio, entre, digamos, tenerlo en Colab o ya pagar un servicio. Porque nota una cosa, que Colab Pro a ti no te garantiza que la GPU siempre esté disponible. Es decir, que a ti en algún momento se te puede desconectar. A diferencia de, por ejemplo, de Google Cloud, de AWS y de Azure, que tú ya cuando les pagas directamente a ellos, ellos sí te están garantizando que una vez tomes la GPU, tú como estás pagando por hora, pues esa GPU siempre va a ser, digamos, tuya, entre comillas, por el tiempo que tú la alquiles.